esto es Diálogo Abierto, un sábado más en simultáneo con Radio Nacional 103.9. Carla Jarada, buenos días. ¿Cómo estás, Perla? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto, donde vamos a revisar todos los temas de la semana, como por ejemplo la juramentación del nuevo gabinete cateriano, ¿no? Así es, ha sido una semana con bastantes novedades, ¿no es cierto? A nivel político, a nivel ejecutivo. Hace un tiempo, desde varios sectores ya se venía reclamando un cambio a nivel de gabinete y finalmente fue lo que sucedió esta semana con Pedro Cateriano a la cabeza como nuevo premier. Vicente Ceballos, después de un largo periodo, dejó la PCM y ahora se vienen nuevos aires y nuevos rumbos. Al menos es lo que se espera, sobre todo en el diálogo y en el consenso que debe existir con el Parlamento. Ahora, lo que se ha anunciado es que el presidente del Consejo de Ministros, el señor Cateriano, inicia ya hoy diálogos con distintas fuerzas políticas, con Acción Popular, APP, Podemos y el Partido Morado. Parece ser que su tono es conciliador. Recordemos que algunos partidos políticos como el APRA o el Fujimorismo siempre han estado en confrontación, pero digamos, ellos ya no son mayoría en el Congreso de la República, así que la situación podría estar cambiando. De hecho, Pedro Cateriano tuvo un gesto bastante interesante esta semana cuando respondió públicamente, ¿no?, a través de Twitter al saludo que diera por su designación Keiko Fujimori, lo que se interpreta pues como una nueva manera de hacer política. Alguien, y me refiero a Cateriano, que además ha sido muy antagónico con el fujimorismo en los últimos años, pero que esta vez en la postura o en la posición, mejor dicho, de presidente del Consejo de Ministros ha habido un cambio, por lo menos es lo que se ha mostrado públicamente. Ahora veremos también cuál va a ser el papel de los nuevos ministros. Ha habido cambio en el Ministerio de Salud, un ministerio bastante candente, digamos, precisamente porque estamos viviendo una pandemia. Y ha salido Zamora, Víctor Zamora. Además, entre aplausos fue despedido del ministerio. Es algo bien raro, ¿no es cierto? Bien raro, digamos, cuando alguien sale de una gestión que se vaya, digamos, entre aplausos, porque generalmente quieren que se vaya. En todo caso, parece ser ha tenido buenas relaciones con el personal, y entra Pilar Mazzetti, que ya estaba bastante voceada en los últimos días por ser la jefa del comando COVID. Y los cuestionamientos han caído sobre el ministro de Trabajo. Así es, sobre el ministro de Trabajo, Martín Ruggiero, ha sido bastante criticado por algunos sectores en redes sociales. Es el ministro más joven, hay que decirlo, con 32 años, ¿no? Asume la cartera, mucho más joven que María Antonieta Alba, quien está al frente de la cartera de Economía y que fue ratificada además esta semana. Vamos a hablar sobre estas designaciones, sobre lo que se espera justamente de este gabinete cateriano. Además porque vienen semanas importantes, no solamente con el inicio de esta ronda de diálogo, de reuniones, sino también de cara a lo que viene a ser finalmente consolidar esta reforma política, que ha tenido un revés en el Parlamento con cosas que se han aprobado y que no quedaba muy claro cuál era el objetivo de las mismas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la inmunidad parlamentaria, Carla, que al final terminó aparentemente por sorprender a algunos congresistas. Digo aparentemente porque solamente ellos saben si leyeron o no lo que estaban votando y aceptando, pero lo cierto es que esta reforma tal cual fue aprobada en el Congreso en primera votación terminó alcanzando a otras autoridades del Estado, como por ejemplo los integrantes del Tribunal Constitucional, que se quedaron sin protección. Personas que además desempeñan una labor sumamente importante y que no deberían estar expuestos de esa manera, porque si no, imagínate, cualquier decisión que ellos tomen o cualquier votación que no les parezca, podrían ser sometidos a un proceso en circunstancias difíciles o complicadas de coyuntura, ¿no? Bueno, y ese es el tema, ¿no es cierto? Porque ya muchos miembros del Tribunal Constitucional, recordarás, están ya de salida y tendrían que ser votados 6 miembros. ¿Y quiénes votan por esos puestos? Bueno, en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo qué pasa, qué sucede con eso. Y además, tenemos nuevo gabinete que va a estar en 28 de julio, por lo menos. Ya se ha confirmado que el presidente Martín Vizcarra dará su mensaje a la nación en 28 de julio del Congreso de la República. Ya lo confirmó el Congreso, y esto en el marco, obviamente, de la pandemia. Y hoy hemos amanecido, ya hace unos días en realidad, con la mala noticia de que Arequipa colapsa por el coronavirus, ¿no? Es una de las regiones más golpeadas por el coronavirus en los últimos días. Bien, vamos a
saludar, a darle la bienvenida a nuestro primer entrevistado de esta edición sábado. Se encuentra con nosotras Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros. Buenos días y bienvenido a Diálogo Abierto. Buenos días. Buenos días, Carla, Perla, un placer saludarlas. Bueno, empezábamos haciendo una introducción sobre lo que se espera, ¿no es cierto?, de este gabinete cateriano, esta era cateriano al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. Y qué tanto se va a poder hilar o no, llegar a acuerdos o no respecto de la reforma política que ha quedado bastante en suspenso. ¿Cuáles cree usted que deberían ser justamente esos primeros pasos a tomar? De hecho, el día de hoy hay uno con la reunión con distintos grupos políticos, pero además de ¿cómo debería ser, digamos, el trato entre el nuevo presidente del Consejo de Ministros y el Parlamento Nacional? Sí, bueno, creo que Pedro Cateriano ya ha planteado algunos elementos importantes de su gestión, básicamente conducir una transición democrática hacia las nuevas elecciones, que no hayan sobresaltos en las elecciones. Lo que plantea en el ámbito de la pregunta que ustedes me realizan en relación a la reforma política, la importancia de enfrentar precisamente algunos cambios que se requieren para enfrentar las próximas elecciones. Ya el problema de las postulaciones con sentencias condenatorias es un elemento que está en la agenda. Vamos a ver qué es lo que se plantea en estos diálogos. Y efectivamente uno de los elementos que creo que también debería incorporarse a la agenda es cómo se van a realizar las elecciones, es decir, bajo qué mecanismos vamos a seguir haciendo lo mismo que en todas las elecciones pasadas. Hemos visto que ha habido un gran ausentismo, por ejemplo, de los miembros de mesa. Seguiremos teniendo mesas con 3 miembros, dada la situación actual. Deberíamos ampliar el número de mesas de votación, deberíamos ampliar el número de locales de votación que deben ser más bien abiertos, ya no en locales cerrados, no en aulas, ¿no es cierto?, sino más bien en ambientes que permitan que no exista un contagio, porque la pandemia seguramente la vamos a tener todavía en abril del próximo año. Entonces, tenemos que tomar medidas desde ahora para poder ser certeros, y lo que ha dicho Cateriano es que no podemos tener sobresaltos, y creo que es importante en esta medida que el gobierno y las entidades técnicas también lo tengan. Un punto, por ejemplo, importantísimo para el tema electoral es quién va a ser el jefe de la OMPE. Ya hay un proceso que está a cargo de la Junta Nacional de Justicia, pero nos gustaría a todos los ciudadanos que ese proceso sea transparente, que podamos saber efectivamente quiénes son estas personas, y eso por un lado. Pero por el otro, tenemos también en la Corte Suprema, el 20 de noviembre, y yo les ruego a ustedes como periodistas que tomen nota, se va a elegir al representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esta es la persona que va a presidir el Jurado Nacional de Elecciones. Y ya se vocean algunos nombres de gente vinculada a los hermanitos, que ojalá no sean los que presidan, igual que en el caso de la Fiscalía del Ministerio Público, que tiene que nombrar un representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Necesitamos gente limpia, gente que no tenga ningún cuestionamiento, que puedas asistir al sistema electoral. Ahora, vamos por partes. Entre las cosas que va a hacer Cateriano es sin duda crear puentes con los partidos políticos. El tema es que el Ejecutivo no tiene bancada, por eso es que tiene que tender puentes, cosa que se tuvo que hacer con el antiguo Congreso, solo que a diferencia de este había una marcada oposición y una marcada mayoría. Sin embargo, parece ser que en este Congreso hay otro tipo, de alguna manera, de agenda. De agenda, y son agendas más personales, más económicas. ¿Cómo luchar contra eso en pro de la reforma electoral? Bueno, con la fuerza de las ideas y la fuerza de la convicción, no queda de otra, y creo que el gobierno tiene toda la capacidad para hacerlo. Desafortunadamente hasta el momento el gobierno no ha tenido esa, llamémosle así, convicción de poder plantear soluciones ante el Congreso, y lo que ha pasado es que la agenda legislativa la ha venido imponiendo el Congreso de la República, con los resultados que ya sabemos, ¿no? El tema de los peajes, en fin, las iniciativas que están generando problemas, como ahora creo que es muy, muy grave este tema del Sistema Nacional de Pensiones, de que se devuelvan los aportes realizados. ¿Pero qué depende de esa convicción? De la fuerza de las ideas, de imponer la agenda. Por ejemplo, a mí me parece muy sugerente lo que ha planteado el primer ministro, y tomar así la iniciativa de que el voto de investidura se realice antes del 28 de julio, y que eso genere
una mayor tranquilidad para que el presidente pueda dar su mensaje a la nación el 28 de julio. Tomar iniciativas, porque lo que no ha venido pasando en el caso del gobierno es tomar las iniciativas. Evidentemente la pandemia cambió la agenda, ¿no es cierto?, política del país, pero no hay que descuidar todos los frentes, sino hay que ser monotemáticos, sino también cubrir los diversos aspectos que involucra la vida del país. Me parecía importante lo que estaba mencionando, señor Jiménez, sobre el tema de los representantes ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque estamos en un periodo prácticamente ya preelectoral. El presidente hace unos días convocó a elecciones generales y estamos a 9 meses de que se lleve a cabo este proceso. Importante lo que ha pasado también esta semana en cuanto a la suspensión del fiscal supremo José Gálvez por parte de la Junta Nacional de Justicia. Y yo quisiera analizar con usted cómo cambia la correlación al interior de la Junta Superior de Fiscales, ¿no es cierto? Suprema, correcto, de cara a que elijan justamente a un representante frente a, ante el Jurado Nacional de Elecciones. Con la salida de Gálvez y la inminente sanción de Chávarri, que aparentemente correría la misma suerte, cambian las cartas al interior de la Junta. Sí, y eso es importante, porque hace unas semanas se estaba voceando al fiscal Pablo Sánchez para que sea el representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, que era una suerte de encargo para sacarlos del Ministerio Público, ¿no? Más que para afianzar un tema electoral. Claro. Entonces creo que esto es importante desde esa perspectiva. Creo que lo que tenemos que lograr como país, y aquí la opinión pública es muy importante que pueda darle seguimiento, es que tengamos limpieza en la conducción del sistema electoral para las próximas elecciones y que los órganos electorales den garantía de eso. El primer ministro Cateriano lo ha señalado en una de sus primeras declaraciones, en el sentido de que los sobresaltos que hemos tenido en las elecciones generales del 2016 fueron muy malos. La salida de 2 candidatos, por ejemplo, generó muchos cuestionamientos, generó muchas dudas y cambió efectivamente el panorama electoral, porque terminamos eligiendo al señor Kuczynski con los resultados que tenemos al día de hoy. Entonces creo que es importante que tengamos una mirada en serio, más allá de la pandemia, que es una emergencia que tenemos que atender, pero hay que atender también al futuro, y el futuro depende en este momento de que tengamos un sistema electoral que dé garantías, que tengamos un proceso limpio, sin cuestionamientos, y por supuesto sin que tengamos hermanitos dentro del sistema electoral, que es lo que tenemos que evitar. Justamente a ese punto quería llegar, porque de no haberse tomado esta decisión de parte de la Junta Nacional de Justicia de suspender a Tomás Gálvez, una persona que está investigada por presuntamente pertenecer a esta organización criminal, y de no tomarse también una decisión similar con Pedro Chávarri, lo probable era que tuviésemos algún investigado por los cuellos blancos del puerto como representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hoy sucedería todo lo contrario. Por lo menos las primeras informaciones nos dicen que serían 2 fiscales supremos las que podrían ocupar este cargo. Estamos hablando de Jesús Fernández Alarcón y Bersabe Revilla, aunque justamente ambos están a cargo de estas investigaciones detrás de las evidencias o las pruebas de los cuellos blancos del puerto. Cambia, por eso le digo, totalmente la configuración, ¿no? Sí, pero eso es correcto, pero hay que dar una mirada mucho más focalizada, yo diría, al Poder Judicial, porque quien preside el Jurado Nacional de Elecciones es el representante del Poder Judicial. Entonces, aquí ya nos hemos olvidado de algunas denuncias que se hicieron a nivel de los medios de comunicación, de cómo parientes de magistrados de la Corte Suprema estaban dentro del Jurado Nacional de Elecciones como favores, ¿no es cierto?, era una suerte de zona de empleo de familiares de jueces supremos. Y de hecho está sonando el nombre de un vocal supremo que tenía una de estas imputaciones y que por supuesto está también relacionado en audios con el señor Inostroza, que estaría voceado, estaría intentando ser el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quién estamos hablando? ¿Podemos precisar el nombre? Sí, el señor Arévalo, que ha sido Javier Arévalo, que ha sido denunciado en su momento por los medios por un asunto de parentesco, tenía un hermano dentro del jurado,
y ahora entiendo que tiene pretensiones de ser elegido por el Pleno de la Corte Suprema como el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Esto va a ser en noviembre todavía. Ok, pero... Así que hay que alertar para que esto se haga de manera transparente, que se informe a la opinión pública cuál es la idea que tiene el representante que sea electo de la Corte Suprema al jurado para efectos de conducir un proceso limpio sin ningún tipo de cuestionamientos. Ahora, señor Jiménez, es importante lo que usted está diciendo y hay que alertar efectivamente a todas las instituciones pertinentes. Pero, a ver, me pongo del otro lado y para que la gente lo entienda también, en este sentido, ¿cuál es el papel del Ejecutivo y del nuevo gabinete en este sentido? Porque, claro, tenemos 3 poderes del Estado totalmente independientes, pero que a la vez tienen que ver justamente en el proceso electoral. Pero la Junta Nacional de Justicia para eso fue reformulada, digamos, para evitar que vuelva a suceder todo esto también. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer su trabajo en este momento y cuál es el trabajo del Ejecutivo y tanto del gabinete en poner el cuidado de que el proceso electoral se vaya a dar bien, si es que hay que respetar la independencia de poderes, digámoslo así? Sí, bueno, sin duda la Junta Nacional de Justicia, la ministra de Justicia, ¿no es cierto?, el presidente del Consejo de Ministros y el propio presidente de la República. No hay que olvidar que el presidente Vizcarra ha hecho declaraciones muy fuertes cuando hemos tenido las crisis vinculadas a los hermanitos, el enfrentamiento que ha tenido el presidente con el Ministerio Público para efectos de que se puedan cambiar las cosas. Desafortunadamente eso no ha ocurrido porque, bueno, ya vimos un poco el desenlace. Y finalmente la Junta Nacional de Justicia, creo yo, con bastante demora, porque parece que la pandemia suspendió muchos procesos dentro de la Junta, pero que finalmente se ha suspendido a este fiscal supremo. Yo creo que el papel es de muchos actores, tanto a nivel político, los propios partidos, el propio Congreso, que debería también ver que estas cosas no ocurran, y por supuesto la transparencia que requieren realizar las autoridades en cada uno de sus actos públicos. El Perú es uno de los países que con más opacidad elige a importantes funcionarios públicos, importantes autoridades. Nosotros nos enteramos después de que ocurren las cosas. Yo lo que estoy planteando acá es que antes de que ocurran las cosas, antes de que elijamos a los altos funcionarios que van a conducir el sistema electoral, tengamos los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de enterarnos qué ofrecen, para qué están postulando y las garantías de que efectivamente sean personas probas, íntegras y que no van a cometer ningún acto irregular que permita que tengamos 5 años de tranquilidad por lo menos y de reconstrucción del país, que es lo que necesitamos. Ahora, pero entre los objetivos que Cateriano ha mencionado, y lo dijo justamente aquí en TV Perú, sus objetivos claros en la gestión son enfrentar con mayor fuerza la pandemia, relanzar la economía y garantizar unas elecciones libres al 2021. Usted claramente ha dicho que garantizar las elecciones al 2021 es una tarea de todas las instituciones, de varias instituciones, y que no necesariamente todas tienen el mismo interés. Y por otro lado, relanzar la economía parece ser que ese es el principal objetivo dentro del marco de la pandemia. Sí, bueno, eso es un punto muy importante. El gobierno está a través de este programa Arranca Perú, disponiendo de un presupuesto inmenso, 6.400 millones para inversiones este año. Yo estoy llamando la atención de que esta cantidad de recursos importantes y que por supuesto corresponden a todos los peruanos, tienen que manejarse de una manera adecuada, pero también hay que alertar que se están entregando estos recursos bajo las mismas reglas. Es decir, los municipios, porque fundamentalmente estos recursos están destinados para gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y locales, tienen que tener la capacidad de identificar proyectos, realizar expedientes técnicos, registrarlos en el sistema de inversión pública, licitarlos y ejecutarlos. La gran pregunta es si en 6 meses, que es el plazo que tenemos de aquí a diciembre, vamos a tener la posibilidad de hacer todo el proceso de preinversión e inversión que requiere el país con estos 6.400 millones. No podemos seguir haciendo las cosas igual que antes, pero tampoco podemos flexibilizar los criterios y las exigencias, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, con los recursos que se han entregado para atender la pandemia, que ya bordean los 10.000 millones de soles solamente para la pandemia,
han generado y están generando muchos inconvenientes y muchos casos de corrupción. La Fiscalía ha informado el día de ayer que la Fiscalía Anticorrupción que tenemos más de 900 investigaciones a nivel nacional. Solamente en el ámbito del sector salud hay 90 investigaciones. Entonces, lo que podríamos llamar la fiesta del COVID, que son estos 10.000 millones de soles que se han entregado para ejecución directa, para contratación directa. Aquí ya no hay licitaciones, no hay concursos. Aquí directamente los organismos de contrataciones contratan a dedo a las personas. No ha habido ningún mecanismo de supervisión o verificación posterior, más los normales que siempre hemos tenido en la ley de contrataciones. Así que lo que hay que ver acá es cómo podemos estos 6.400 millones acelerarlos, pero con mecanismos mejores de supervisión, de verificación y, por supuesto, de escogencia importante de proyectos que tengan incidencia para reducir brechas de infraestructura. No tiremos el dinero de los peruanos en cualquier cosa. Esto es muy importante. Así es. Ahora, usted hablaba de actores políticos y me quiero referir a lo que le toca al Congreso de la República y cómo va a articular el nuevo gabinete, ¿no? ¿Qué es lo que sigue en esta reforma política? Porque quedó pendiente, por ejemplo, la segunda votación respecto de los sentenciados por delitos dolosos para que no puedan postular a cargos de elección popular y además el tema de la inmunidad, ¿no es cierto? Que algunos dicen que debería archivarse lo que se votó el domingo 5 de julio y volver a la naturaleza de esta reforma. Sí, bueno, yo espero que esto vuelva a su cauce, porque esto ha sido una propuesta electoral de todos los partidos, salvo el fujimorismo, que ya sabemos qué es lo que piensa de estos temas. Pero creo que es importante no solamente enfocarnos en la reforma, sino en toda la agenda pendiente que tiene este Congreso respecto a el pasivo que dejó el Congreso anterior. Todos los casos de impunidad, digamos, que justamente ocasionaron toda esta reforma de la inmunidad parlamentaria. Recién hemos visto que se ha aprobado, ¿no es cierto?, la acusación contra el excongresista Becerril por criminalidad organizada y extorsión. Fíjense en los delitos en los cuales se está imputando a esta persona. Pero hay en agenda, ¿no es cierto?, una cola grande de exfuncionarios o exparlamentarios que tienen imputaciones y que todavía este Congreso, pese que ya viene funcionando desde el día 16 de marzo, no le ha dado trámite. Entonces, el Congreso tiene en este momento una deuda con el país. Este Congreso tendría que haber entendido que tenía una agenda de muy corto plazo para atender cosas importantes para el país, como toda la agenda de impunidad que había, más allá de la reforma política. Y creo que será importante también, y creo que el ministro Cateriano tiene mucho interés en esto, en que efectivamente estos casos de personas que están cuestionadas y que han cometido aparentemente, por todos los indicios que se comentan y se han señalado, graves delitos de corrupción, que puedan ser autorizados su procesamiento por parte del Congreso y que pasen a la justicia. Y eso evidentemente es parte de la lucha contra la corrupción y el Congreso tiene una deuda que tiene que saldar, yo diría, en el más corto plazo. Desafortunadamente se han puesto en lugares claves, ¿no es cierto?, a congresistas del fujimorismo que han querido, ¿no es cierto?, tener presencia, por ejemplo, en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces ahí el blindaje que se dio en el periodo anterior, en el Congreso anterior, seguramente va a querer seguirse realizando ahora, y yo espero que el presidente del Congreso, que es una persona con gran habilidad política, el señor Merino, pueda conducir esta agenda que requiere el Congreso, no solamente en reformas políticas, repito, sino también en las reformas, en los temas centrales vinculados a la impunidad, que puedan efectivamente cumplir con la ciudadanía, que es lo que esperamos todos. Ahora, el premier Pedro Cateriano también le ha solicitado al Congreso de la República que le dé al Ejecutivo una especie de tregua, ¿no?, para ver el tema de las interpelaciones que se habían planteado contra algunos miembros que ya no están, otros sí permanecen, pero que pertenecían al gabinete de su antecesor Vicente Ceballos. ¿Debería ser así? Sí, bueno, y más aún cuando hay un nuevo gabinete, va a haber seguramente una renovada conducción política. El gabinete tiene que asistir dentro de los 30 días, conforme a la Constitución, a presentar la política general de gobierno. Eso
digamos, que importa un viraje seguramente también, y evidentemente, conociendo al doctor Cateriano, él va a imprimir una política efectivamente con ciertas prioridades, como ya lo señaló, y creo que no es momento para rencillas ni para plantear, como creo que ha ocurrido en el caso de las interpelaciones, a la propuesta de interpelación a 7 ministros, un afán de protagonismo equivocado del Congreso, ¿no? Y creo que aquí es clarísimo el afán de figuración, de generar de alguna manera una mirada especial a quien tenga la posibilidad de poner en jaque al gobierno. Ahora, señor... hay que... Sí. Sí, siga, por favor, leí la pregunta. Sí, lo que le quería decir es que este es un Congreso que se ha formado prácticamente para mostrar partidos que puedan tener presencia en las próximas elecciones. Este no es un Congreso normal, no es un Congreso ordinario, es un Congreso de un año y pico, que lo que busca es generar protagonismo en la escena política para efectos de generar impacto en la opinión pública y que pueda, a través de este impacto, tener una mejor performance en las elecciones. Es un Congreso electoral, vamos a ponerlo en estos términos. Y en esa medida, lo que están buscando los congresistas es generar, digamos, corrientes de opinión, probablemente hasta escándalos que permitan hacerlos conocidos, ¿no es cierto? Y con esto creer que tendrán una mejor performance en las elecciones, pero desafortunadamente para ellos el desgaste que han tenido este Congreso ha sido muy rápido, porque tomaron decisiones equivocadas desde el comienzo. No es una culpa, repito, del presidente del Congreso, porque el presidente del Congreso es el primus inter pares, ¿no es cierto?, de todos los 130 congresistas. Y creo que esta idea de cambiar las cosas del Congreso no ha funcionado. Okay. Y ahora lo que el gobierno tiene que hacer es, creo que correctamente lo que ha pedido el presidente del Consejo de Ministros, de pedir una tregua, que dejen un poquito trabajar y que con mucho gusto los ministros vayan a informar las veces que sea necesario. Pero una interpelación es un paso previo a una censura. Pero, ok, el tema de la interpelación a los ministros quedó ahí. Esta jugada de presentar un nuevo gabinete que crea adentro, más allá de querer conversar y qué sé yo, usted mismo lo ha mencionado, es decir, es un Congreso claramente electoral, que cualquier chispita va a generar otro problema más. Y digamos, dentro del gabinete ya hay un cuestionamiento y es el ministro de Trabajo, ¿no es cierto? Más allá de que si sea joven o no sea joven, si tiene experiencia o no tiene experiencia, básicamente es por su tendencia, ¿no? Es laboralista, pero su tendencia no necesariamente a lo social, digámoslo así. Entonces, sí. ¿Eso qué va a generar el día de la presentación ante el Congreso, no? Bueno, más allá de las personas, esperemos que las ideas que se presenten sean ideas que busquen más bien sumar y no restar. Y yo creo que la habilidad política del doctor Cateriano es suficiente para poder entender que va a saber leer el momento político y que las propuestas que elabore el gobierno sean unas propuestas sensatas, que puedan generar confianza, que es lo que necesitamos en este momento. El país no está para divisiones, el país está más bien para sumar. Ojalá que el sector empresarial sea mucho más atinado en su forma de conducirse. Creo que ha tenido muchísimos errores durante la pandemia, esa falta de afinidad con la población, con la necesidad de que podamos ser mucho más solidarios, no ha sido la mejor y esperemos que esto efectivamente cambie. Y el hecho de que el doctor Cateriano tenga ideas liberales no necesariamente significa que el gobierno va a ser un gobierno de corte de derechas, ¿no es cierto? Sino que más bien será un gobierno que, como lo ha señalado el propio Cateriano, conduzca el país hacia una transición, hacia una recuperación económica. El país está devastado, Perla. Estamos atravesando una de las peores crisis económicas. El Banco Mundial ha pronosticado para el Perú una caída del 12%. Y esto es demasiado. Esto va a generar 8 puntos de pobreza en el país. Vamos a regresionar años hacia atrás. Y lo que tenemos que hacer ahora como país es reconstruirnos. Esto es como que estamos, como efectivamente se ha dicho, estamos en guerra. Bueno, la guerra nos ha golpeado duro y ahora tenemos que recuperar el país. La guerra todavía sigue, desafortunadamente no ha acabado. Pero tenemos que ver la forma de recuperar el país y creo que la idea que plantea el doctor Cateriano de una reactivación en serio
que es lo que necesitamos, con confianza, por supuesto, no solamente confianza del sector empresarial, sino confianza también del sector laboral, que todos confiemos en el gobierno y que nos ayude a salir de la crisis. Y creo que esto es lo que en la lectura política que Cateriano está haciendo, creo que va a ser lo más importante. Y esperemos su mensaje, esperemos que nos plantea ante el Congreso como política general, porque la lectura que hay que tener en este momento de la realidad nacional es una lectura realmente dramática y esperamos que tengamos las mejores ideas y que todos podamos empujar el barco. Ahora, desafortunadamente, en esta guerra, como siempre, están los corruptos haciendo su agosto, ¿no? Tenemos que ir cerrando. No quisiera irnos sin preguntarle sobre esta comisión, esta iniciativa para que se forme una comisión en el Congreso llamada Comisión de la Verdad, ¿no? Para determinar si la cifra que nos presenta el Ministerio de Salud es la real respecto del número de fallecidos por el coronavirus, ¿no? Este Congreso dice que quiere esclarecer la cantidad de muertos por el COVID-19. ¿Qué le parece esta moción? Bueno, mire, todo lo que ayude a conocer lo que está pasando me parece correcto. La transparencia es la regla que tiene que funcionar en el Estado. Entonces, si hay dudas sobre esto, y el Congreso tiene todas las facultades para fiscalizar e investigar, que lo hagan. Ojalá el Congreso hiciera más cosas. Ojalá el Congreso pudiera fiscalizar mejor, fiscalizar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a todas las personas que están en este momento lucrando con el drama del país. Y desafortunadamente no vemos eso, no vemos ninguna denuncia que haya salido del Congreso, no vemos ninguna investigación seria que se realice desde el Congreso. Básicamente es cuando encuentran un escándalo, y me estoy refiriendo concretamente a los temas del presidente. Pero se podrá pedir, se podrá obtener esto del Parlamento, teniendo en cuenta que el presidente de la Comisión de Fiscalización presenta 2 denuncias constitucionales por enriquecimiento ilícito y peculado cuando fue Contralor General de la República. ¿Podemos esperar esto de este Parlamento, teniendo en cuenta la información que le digo? Por eso digo que los errores que está cometiendo el Congreso con poner la gente en las comisiones, hablaba de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, pero ahora efectivamente en el caso de la Comisión de Fiscalización es tremendo. Pues, o sea, no puede ser que una persona cuestionada, así como estamos cuestionando que quienes quieran postular a elecciones, a cargos de elección popular, no tengan ningún cuestionamiento, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido en el caso de la Comisión de Fiscalización? Que deberíamos poner gente seria, ¿no? Gente que realmente dé confianza. ¿Le tiene fe al Congreso? ¿Le tiene fe a este Congreso? Yo decía antes de las elecciones, porque había gente que tenía realmente convicción de que iban a hacer las cosas diferentes del Congreso. Yo pensaba que desde el Congreso es muy poco lo que se puede hacer y que seguramente más temprano que tarde terminar desprestigiándose como lo está haciendo rápidamente. Y creo que han hecho han cumplido el manual de desacreditarse de manera muy rápida, y creo que es muy desafortunado porque el momento político del país, el momento, digamos, y el drama que tenemos el día de hoy, tendría que haber derivado en una mayor responsabilidad por parte de los congresistas, y desafortunadamente no hemos tenido eso. Muchas gracias a Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros. Ha estado conversando con nosotras aquí en Diálogo Abierto, en simultáneo por Nacional. Radio Nacional. Hay que recordarles también que estamos en Facebook Live de TV Perú Noticias y el Facebook Live del informativo en Nacional. Y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacernos llegar, lo puede hacer a través del Twitter con @Radio Nacional FM. Hacemos una pausa y regresamos para conversar con la vocera de E-Salud. Volvemos. Diálogo Abierto en simultáneo por TV Perú y Nacional. Y en breve vamos a estar conversando con la vocera de Salud, Patricia Pimentel Álvarez. El tema, por supuesto, es el ensayo clínico con plasma convaleciente para pacientes con COVID-19. Ya se encuentra con nosotras, le damos la bienvenida a la doctora Patricia Pimentel. Buenos días, gracias por estar en Diálogo Abierto. Buenos días. Buenos días. Y lista para responder las preguntas que tengan conveniente. Gracias. Cuéntanos un poco cómo va este ensayo clínico con plasma convaleciente para pacientes con COVID-19. ¿De qué trata?
Bueno, primero que es un día, yo creo que son unos días muy especiales para Salud y para el país, ya que se ha iniciado el ensayo clínico de plasma para pacientes convalecientes. Es un ensayo que nos pone a la altura de un primer mundo, al igual que muchos países adelantados. Hay 100 estudios en el mundo corriendo y dentro de ellos está el país. Este estudio tiene dos partes. El día de ayer hemos hecho el lanzamiento de la primera parte del estudio, que consta de la parte de la colecta del plasma. Y para eso hemos explicado que hay algunos requisitos que tienen que cumplir los pacientes que han tenido COVID-19 para poder ser donantes. Exacto. Ahora, este ensayo clínico lo que busca es colectar el plasma, entiendo, doctora, de pacientes o de personas recuperadas de COVID-19, quienes evidentemente enfrentaron esta enfermedad, para ser administradas a personas que en este momento están luchando por su vida. Exacto. Ese es uno de los objetivos del ensayo que está realizándose a nivel mundial y que hasta el momento está con muy buenos resultados. El objetivo es colocar el plasma, pero no cualquier plasma. Es decir, una vez es el plasma de los pacientes que han tenido COVID-19, que no hayan pasado más de 60 días que han tenido esta enfermedad, pero se le hace un dosaje de anticuerpos. Y esto es muy importante que sepan toda aquella persona que quiera donar. No todos van a poder ser donantes. Se les va a hacer un dosaje de anticuerpos con unos valores. Cuando los anticuerpos son altos, recién se les califica como donantes óptimos para que puedan recién poder colectar el plasma. Y luego de eso se le va a pasar a infundir a los pacientes que en este momento están luchando por su vida por el COVID-19. ¿Y qué es lo que se espera con eso, doctora? Cuando uno le coloca, digamos, el plasma a un paciente que en este momento está en vías de recuperación, ¿qué es lo que se logra? Lo que buscamos es darle más anticuerpos de alguien que ya ha luchado contra esto, acortar el tiempo de hospitalización, evitar que llegue al ventilador mecánico y obviamente mejorar la sobrevida, evitar más muertes. ¿Y cuáles han sido los resultados hasta el momento? ¿Favorables? A nivel del mundo, puesto que en el país este es el primer ensayo clínico aleatorizado grande que se está realizando, toda la seguridad social. En el mundo, como te dije, hay más de 100 estudios clínicos. Todavía los resultados de muchos estudios grandes no están publicados. De estudios pequeños sí, han tenido bastante buenos resultados en cuanto a que no han tenido que llegar a ventilador mecánico, que es lo que buscamos, que los pacientes que tengan dificultad respiratoria, que sean oxígeno dependientes, no lleguen a tener ventilación mecánica, han disminuido la mortalidad y el tiempo de estancia hospitalaria. Es lo que buscamos con estos pacientes. Ahora, doctora, el registro, los donantes, ¿cierto? ¿Cómo o quiénes son aquellos donantes de este plasma? Eso es importante también de saber. Los donantes son pacientes que han tenido la enfermedad no más de 60 días, son personas que tienen que tener entre 18 y 60 años, de preferencia varones. Si son mujeres, también pueden donar, sin embargo, se prefiere que no hayan tenido embarazos ni hijos, puesto que también en las mujeres, cuando tenemos embarazos, hay algún movimiento de anticuerpos. Y también, si han tenido prueba molecular positiva, que hayan pasado más de 14 días, o si han tenido mucha sintomatología más de 28 días. Son requisitos sumamente simples que se hacen con un triaje telefónico. Una vez que pasan este triaje telefónico, recién se les llama y ahí se les hace las pruebas usuales que se hacen para un donante usual que puede donar sangre o plaquetas. Se le hace las pruebas serológicas, las pruebas de virus y ahí se le va a hacer recién el dosaje de anticuerpos. ¿Por qué es importante esto? Porque saber que no todos, como dije al inicio, van a poder donar. ¿Cuántos son? Aproximadamente 1 de cada 5 que van a donar tienen estos anticuerpos elevados. Por lo tanto, necesitamos una gran cantidad de personas solidarias y de buen corazón que acudan de manera voluntaria al banco de sangre, que llamen a los números de teléfono que ya han sido difundidos para poder lograr que muchos pacientes puedan beneficiarse de ese estudio. A ver, vamos a poner en pantalla, no sé si nuestro productor Ricardo Alba nos puede ayudar con eso, el número de contacto, ¿no? Es el 996-454-386 para registrarse en el banco de sangre del Hospital Rebagliati. Repito, 996-454-386.
Doctora, esta investigación está justamente a cargo de un grupo de investigadores del Hospital Rebagliati. Exacto, eso es importante resaltar. Una investigación de esta magnitud no puede ser hecha por una sola persona. Es un equipo multidisciplinario, es un equipo formado por más de 30 personas. Un equipo por muchos médicos, médicos con especialista en patología clínica, banco de sangre, médicos internistas, que son los que van a revisar a los pacientes, médicos de medicina intensiva, que también van a estar seleccionando a los pacientes, médicos hematólogos, pero también investigadores con gran experiencia en la realización de ensayos clínicos aleatorizados. Adicionalmente, hay mucho personal que son acompañantes de pacientes, porque tenemos que acompañarlos, tenemos monitores de campo. Es un equipo sumamente grande para poder realizar un ensayo de gran calidad y con gran rigurosidad ética, para que pueda tener la validez que queremos en un país como el nuestro. ¿Y quién califica, doctora? Es decir, ya tenemos, ya nos ha contado quién califica para el registro, es decir, quién califica como donante, pero ¿quién califica para recibir, digamos, ese plasma con anticuerpos? Bueno, los pacientes que van a recibir la infusión de este plasma también tienen requisitos tan iguales como los pacientes que la gente que va a donar. Son pacientes mayores de 18 años, son pacientes que no son tributarios de ventilación mecánica al momento, es decir, en ese momento no están en ventilación mecánica y que no tienen falla renal ni hepática. Es decir, son pacientes que son moderados y que tienen riesgo de ser considerados severos, pero son en general pacientes moderados. Este sistema de calificación es un sistema aleatorizado, es decir, es un sistema informático que nos va a decir a qué paciente de los ya identificados, porque esto ya se ha identificado qué pacientes van a recibir, aleatorizadamente va a decir a quién se le va a dar este plasma. Bien. ¿Y hasta el momento a cuántas personas ya se les ha aplicado? No, todavía no se ha aplicado. Acordémonos que esto está regido por un tema ético muy importante. Estamos en la parte de la colecta. Necesitamos colectar por lo menos 20 paquetes de plasma con alta cantidad de anticuerpos para empezar la infusión. El día de ayer hemos recibido más de 50 llamadas. Nuestra línea telefónica ha sido rebasada. Qué bueno. Y realmente agradecer a la población que está muy comprometida con esto. Y sobre todo hay muchos mitos, ¿no? Hay gente que cree que porque tenía una enfermedad muy grave también tiene altos anticuerpos. No necesariamente es así. Así que también hacemos el llamado a todos los pacientes que han tenido coronavirus, sea leve, sea moderado, sea severo. Todos también deben de ir para ser triados en este dosaje de anticuerpos. Doctora, queremos aprovechar, ya que usted es la vocera de salud, que hay algo que nos está preocupando mucho desde siempre y es el tema del trabajo de las clínicas respecto o el comportamiento de las clínicas en el estado de la pandemia. El Estado ha hecho un convenio, ¿no?, con algunas clínicas, algunas otras están sumando, pero hasta el momento no ha habido resultados. ¿O sí? Hay pacientes de COVID que han sido recibidas por camas de clínicas. Bueno, el Seguro Social, a través de los órganos encargados, han hecho varios convenios con algunas clínicas. Tenemos algunos pacientes que sí están con COVID siendo cubiertos por el Seguro Social. No son muchos, puesto que el número de camas disponibles, como comprenderás, tampoco son muchos los que tenemos. No tienen las clínicas privadas, pero sí tenemos y hemos hecho convenios aparte de los que ha hecho el Ministerio de Salud. ¿Cuántos pacientes de salud se encuentran en las clínicas privadas? Ese número exacto en este momento no te lo podemos dar, puesto que es un número bastante variable. Son pacientes que ingresan y salen en forma constante. Sin embargo, te podemos conseguir el número y dártelo por medio de un comunicado en unos minutos. Sí, sería importante tener ese número porque queremos saber el nivel, no solamente el nivel de coordinación entre el Estado y las clínicas, sino también el nivel de recepción, de receptividad de parte de las clínicas, porque no fue muy sencillo llegar a ese acuerdo por más de que se estableciera una tarifa justa, que es la tarifa del SIS, ¿no? Y lo que no queremos tampoco es que las personas se puedan quedar sin la posibilidad de atención, más aún cuando el Estado justamente necesita de que la empresa privada ponga el hombro en estas circunstancias,
doctora. Exacto, exacto. Ese es el momento en que debemos ser solidarios todos, ¿no? Esta enfermedad no distingue a nadie, ni asegurados ni no asegurados, y es el momento en que debemos ser solidarios todas las personas, todos los sistemas de salud, un sistema que ha estado fraccionado durante mucho tiempo. Acá ya no debemos de distinguir parte privada, parte pública, y debemos creo que de hacer un llamado, no solo a la parte privada, a la parte pública, y todos unirnos para luchar con esta pandemia con la cual tenemos todavía unas cuantas semanas más para pelear. Pero lo está cumpliendo porque está bien hacer el llamado, pero hay un convenio. Entonces queríamos saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Exacto. Los datos exactos del número de pacientes te los voy a alcanzar en algunos minutos que tengamos los datos exactos, porque como te digo son números muy variables. Okay. Entran, salen pacientes y apenas tenemos nosotras también camas en UCI, procedemos también al tema de transferencias, ¿no? Bien. ¿Cuántas clínicas son actualmente las que tienen convenio con ustedes? Hemos hecho un convenio aproximadamente con 6 clínicas, con las que ya veníamos trabajando con algunos pacientes ya hospitalizados, y ellos son los que están recibiendo o han recibido ya tenían algunos pacientes hospitalizados con COVID. Es un movimiento bastante móvil, ¿cómo te digo? Entran y salen pacientes constantemente y los transferimos constantemente. Apenas estén estables, los pasamos o a nuestros hospitales o a las villas, claro, para que puedan tener la facilidad también de liberar sus camas para otros pacientes. Bien, doctora, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, por hacer además este llamado también. Repetimos el número 996-454-386. Si usted quiere ser un donante y puede salvarle la vida a otra persona, qué maravilloso, así, ¿no? Qué maravilloso, para que pueda hacerse el triaje por teléfono y de esta manera contribuir muchísimo, no podemos decir un poquito, muchísimo con la salud de otros peruanos. Ahí está, Perla, justamente el teléfono en pantalla para todo aquel que quiera ser solidario y por qué no ayudarnos en tiempos de pandemia. Pero tenemos más información, esta vez en vivo. Nos vamos con nuestra compañera Lisette Horna hasta Pucusana, nos dicen. Vamos a Pucusana. Entonces, Lisette, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Carla, Perla? Buenos días. Efectivamente, estamos aquí en el distrito de Pucusana, donde el ministro de Defensa ha llegado para supervisar la acción cívica en este asentamiento humano Nueva Esperanza. Hay que mencionar que esta acción cívica que se va a realizar esta mañana va a permitir beneficiar aproximadamente a 300 familias. Aquí se van a realizar pruebas de COVID-19 a la población más vulnerable y también se va a estar entregando apoyo a los niños menores de 5 años. Hay que precisar que también se han instalado módulos que van a brindar la atención necesaria y orientación de higiene y reglas de bioseguridad para todas las familias. Vamos a escuchar lo que va a dar a conocer en estos momentos el ministro de Defensa, quien se encuentra acompañado del viceministro de Salud Pública, Víctor Bocángel, además del teniente alcalde de Pucusana, Eloy Espinosa. Vamos a dar entonces paso al desarrollo de esta acción cívica, donde además hay que precisar que las Fuerzas Armadas van a estar entregando casa por casa canastas con víveres de primera necesidad, abrigo y artículos de higiene a las familias más vulnerables de este distrito. La presencia del doctor Wilfredo Salinas Castro, director general de DIRIS Lima Sur. Un aplauso para él, por favor. Asimismo, saludamos la presencia del viceministro de Prestaciones y Aseguramiento de Salud del MINSA, el doctor Víctor Bocángel. Un aplauso para él, por favor. Y contamos con la presencia del señor Walter Roger Marto Ruiz, ministro de Defensa. Un aplauso para recibirlo, por favor. A continuación, señores y señoras, queridos vecinos, diplomáticos y representantes de la Municipalidad Distrital de Pucusana, de las Fuerzas Armadas, del Ejército, el Comando Conjunto y el Ministerio de Salud. El agradecimiento y el recibimiento a todos y cada uno de ustedes en esta importante actividad. Vamos a dar inicio a esta ceremonia con las palabras de la primera autoridad del distrito de Pucusana, el señor alcalde Víctor Eloy Espinosa Peña.
Buenos días a todos vecinos, autoridades y público en general. Bien, vamos a estar retornando, compañeras, con el pronunciamiento del ministro de Defensa aquí en el distrito de Pucusana, asentamiento humano Nueva Esperanza. La sociedad del gobierno central, a través del Ministerio de Salud, la doctora Marchetti, del Ministerio de Defensa General, Walter Roger Bartros, y todo el personal civil militar. Bien, actividad oficial entonces del ministro en Pucusana con la realización de estas pruebas para detectar COVID-19. Así es, muchísimas gracias a Lisette Horno entonces por esta información y en cualquier momento estaremos en contacto con ella. Vamos a hacer una pausa y en cualquier momento estaremos regresando ya con Aprendo en Casa y como cada semana estará con nosotros Martín Benavides Abanto, ministro de Educación. Volvemos. Estamos en simultáneo por Radio Nacional 103.9, son las 8 de la mañana con 59 minutos. Ya se encuentra con nosotras nuestro siguiente entrevistado, es el ministro de Educación, Martín Benavides. Así es, para hablar sobre Aprendo en Casa, pero antes vamos a aprovechar para hablar sobre temas de coyuntura, sobre todo porque ha habido nueva juramentación. Él es uno de los pocos que ha quedado en el cargo. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Ministro, buenos días. Buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación al programa. Ministro, el premier cateriano ha propuesto al Parlamento que se pueda presentar para solicitar el voto de confianza antes del 28 de julio. No obstante, no hay acuerdo dentro de las bancadas. Algunas dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que debería ser el mismo 28. ¿Cuál es la importancia de que esta presentación se realice antes del 28 de julio? Bueno, el 28 de julio es el día de la patria. Normalmente los presidentes aprovechan esa oportunidad para dar un mensaje a la nación, un mensaje de unidad, de esperanza en el futuro, de acciones que se han hecho, acciones que quedan por hacer. Y lo conveniente sería que se llegue a ese momento ya con el problema que ha sido motivado por algunos casos de ministros que estamos con pedidos de interpelación y por otro lado con un nuevo gabinete que tiene que tener un voto de confianza ya resuelto, ¿no? Para que se vaya a esa fecha con ya gabinete consolidado, integrado y con el respaldo del Congreso, ¿no? Uh-huh. Muy bien, bueno, la propuesta es presentarse antes justamente del 28 de julio, el 23, ¿no? El 23 de julio, pero el Congreso ha mencionado que el 23 se va a hacer pleno descentralizado a Arequipa. ¿Han podido llegar a un acuerdo? Bueno, estas son conversaciones que tiene el señor Premier. Mañana tenemos una reunión, el gabinete, y ahí se explorarán las opciones que haya que evaluar, ¿no? Uh-huh. Por ahora está el gesto del señor Premier de buscar el diálogo, de solicitar, digamos, esta reunión para el voto de confianza con anticipación, como manera también de expresar el interés de él y del gabinete de presentar su línea de trabajo al Congreso, ¿no? Claro, ahora, ese voto de confianza de alguna manera dejaría de lado esta intención de llevarlo nuevamente al Congreso y seguir preguntándole y seguir de alguna manera poniéndolo a usted bajo la lupa respecto a su trabajo, no solamente en el ministerio, sino en sus acciones pasadas, como la SUNEDU, por ejemplo. Bueno, es un avance, digamos, en el objetivo de buscar que el Congreso entienda las tareas que en mi caso yo he tenido en relación a mi trabajo como superintendente y ahora como ministro de Educación. Nosotros siempre hemos estado atentos a los llamados que nos ha hecho la Comisión de Educación para ir a explicar y ciertamente esperamos que ya de una vez por todas se entienda que aquí lo único que ha habido es un trabajo para orientar las universidades peruanas hacia la mejora de su calidad, ¿no? Uh-huh. Ahora tienen esta intención de formar esta comisión para revisar los licenciamientos que fueron denegados a estas universidades. Sí, bueno, ahí, claro, eso ciertamente es preocupante, ¿no? Yo creo que
que tenemos todavía que hacer entender al Congreso que las decisiones que toma la SUNEDU son decisiones independientes, no son decisiones políticas, y por lo tanto no pueden ser parte de un proceso político, ¿no? Son decisiones que se hacen sobre la base de evaluación de expedientes, donde las personas que evalúan los expedientes tienen una distancia con las personas evaluadas, ¿no? Y la idea del Congreso de buscar acercarlas tanto a los evaluados como a los evaluadores en una misma reunión no es conveniente ni está, digamos, alineado con lo que significa un proceso de regulación, ¿no? Entonces, sí, ciertamente yo espero que esas intenciones no continúen, ¿no? Que el Congreso retome, digamos, la búsqueda más bien de pensar en alternativas para la educación superior, cómo mejorar la universidad pública en particular, y ya no tanto entrar a mirar, digamos, con ojos políticos, procesos que son claramente técnicos, ¿no? Y que además algunos de ellos todavía no se han terminado, ¿no? En el caso de la última universidad, la Universidad Científica del Perú, es un proceso que aún no ha concluido porque la universidad tiene todavía la oportunidad de presentar un recurso de reconsideración. Entonces, esos son procesos administrativos. ¿Se refiere a la universidad que está en Iquitos, la UCP? Correcto, ¿no? Ahí lo que ha habido es un pronunciamiento del Consejo Directivo. Okay. Ese pronunciamiento todavía puede, la universidad tiene la opción de presentar un recurso de reconsideración, es parte del proceso administrativo y luego se evalúa ese recurso para confirmar o no la decisión. Entonces es un proceso abierto. Claro, entonces el Congreso mal hace en meterse en este momento cuando el proceso aún no ha concluido. No ha concluido, o sea, no es que se le ha denegado el licenciamiento como tal, todavía hay una etapa final que hay que agotar. Claro, ya hubo un pronunciamiento del Consejo Directivo con una denegatoria de licenciamiento, pero la universidad tiene el derecho, es parte del proceso, de presentar lo que se denomina un recurso de reconsideración a esa decisión y se evalúa en función de lo presentado y se toma una decisión ya definitiva, ¿no? Entonces, eso todavía está en curso y por lo tanto es bueno que el Congreso entienda que esos procesos administrativos hay que respetarlos, hay que esperar que concluya y por otra parte que se entienda una vez que son procesos independientes donde no puede haber ningún tipo de interferencia política, ¿no? Lo que ha sucedido en Iquitos llama la atención, ministro, porque entiendo que son 3 universidades privadas, incluyendo la UCP, que nos acaba de explicar que el proceso aún no concluye, pero son 3 universidades privadas a las cuales se les ha negado el licenciamiento, solamente quedaría la nacional. Y entonces la preocupación que surge de parte de la población es ¿dónde vamos a estudiar? Teniendo en cuenta la característica geográfica de Iquitos, que no es fácil salir de allí para moverse a otros lados. Sí, bueno, lamentablemente, efectivamente, Iquitos fue una de las zonas donde se concentró la mayor cantidad de universidades de mala calidad. Fueron muchos jóvenes que de alguna u otra forma no han podido entrar a una universidad que les ofrezca alternativas reales de formación profesional. Y la tarea de SUNEDU en ese sentido es no permitir que más jóvenes sigan entrando a este tipo de universidades, ¿no? O sea, lo que se está diciendo es que esas universidades ya no tengan proceso de admisión, ¿no? Y los que están estudiando tienen la oportunidad de continuar. Pero la pregunta... Aparte, pero si me permite, sí. Pero la pregunta creo de Perla va por el lado, ¿cuál es la alternativa que le damos a los muchachos en Iquitos? Claro, o sea, si se les quita de alguna manera de estas universidades. Se entiende que evidentemente no se va a permitir que una universidad que no cumpla con los estándares siga operando. Nadie quiere ir a estudiar algo que luego no le va a servir en la práctica. Pero también está el otro lado. ¿Cuál es la oferta? Se reduce considerablemente y solamente quedaría una, que es la Universidad Nacional, y comprendemos que no se daría abasto con la cantidad de estudiantes que se quedarían sin poder acceder a educación universitaria. Sí, efectivamente, esa es una situación que nosotros hemos considerado. Hemos lanzado las becas traslado y estamos en esta última ronda priorizando a aquellos estudiantes de universidades que hayan sido denegadas donde no hay oferta alternativa, de manera tal que esos estudiantes tengan una prioridad sobre otros donde sí hay oferta alternativa en las zonas. ¿Qué tendría que hacer la UCP, para cerrar con este tema, qué tendría que hacer la UCP para que, o sea, qué es lo que se le está pidiendo a la UCP para que pueda continuar con el licenciamiento? ¿Qué tiene que mejorar? No, a ver, primero termino el primer punto, que es bien distinto a lo que me acabas de preguntar.
el primer punto es la preocupación por los estudiantes de quinto y secundaria, ¿no? ¿Dónde van a estudiar esos estudiantes? Nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente, en primer lugar, en tratar de que las universidades públicas puedan ampliar su oferta. Tenemos una estrategia que está en curso para esa finalidad. Nosotros habíamos propuesto también al Congreso el que filiales de universidades licenciadas pueden abrir locales en estas zonas donde no hay oferta. Esa es otra posibilidad. Y se pueden hacer también procesos de extensión de cursos de universidades como las públicas, que antes tienen una oferta de cursos limitada, ampliar sus cursos para que puedan absorber a nuevos estudiantes. En el mediano plazo también ciertamente hay que mejorar la oferta universitaria, o sea, los estudiantes que egresan de la secundaria tienen el derecho de poder acceder a una buena universidad, pero también un buen instituto, ¿no? Queremos también trabajar en la línea de mejorar la oferta de los institutos para que estos jóvenes de quinto y secundaria no solamente tengan la universidad como alternativa, sino también institutos de calidad, ¿no? Y en eso estamos trabajando fuertemente, planteando una política de educación superior para ayudar a estos estudiantes de quinto y secundaria. Muy bien. En relación al caso de la UCP, ahí, digamos, no estoy muy al tanto del expediente, es un tema de la SUNEDU. SUNEDU es una institución autónoma, pero en general, cuando vino un proceso de denegatoria, las universidades tienen que presentarle a la SUNEDU un plan de cese de sus actividades. Hay que recordar que estos estudiantes pueden continuar en estas universidades por 2 años más, y de cumplir con todo lo que exige la SUNEDU en su resolución de denegatoria, pueden todavía ampliar a 3 años más, ¿no? Entonces, los estudiantes que están ahora en estas universidades no deberían verse afectados. Lo que hay que buscar es alternativas de buenas universidades o buenos institutos para los estudiantes que están egresando de quinto y secundaria. Bien. Muy bien. Ahora, pasemos ya a Aprendo en Casa, porque ya tenemos enlazados a aquellos alumnos que quieren preguntarle, por supuesto, como siempre. Y estamos enlazados ya con Kirsten Mamani Vargas, de 10 años. Kirsten, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Kirsten, bienvenida. Muy buenos días. Tacna, de Tacna, ¿no, Kirsten? Cuéntanos, ¿en qué grado estás? En el 5º grado, curso el 5º grado y estudio en el Colegio Niña María. Bien, ¿cuál es la consulta que quieres hacer esta mañana? En primer lugar, quiero aclarar que en Aprende en Casa tenemos 5 sesiones de cada semana. ¿Es posible que nos otorguen más ejemplos en la hoja de recursos? Porque de esta manera entenderemos mejor y podremos realizar más comparaciones. Hola, en primer lugar, para saludarte, ¿cómo te llamas? No escuché bien el nombre, perdón. Mi nombre es Kirsten Mamani, curso el 5º grado B de primaria, estudio en el Colegio Santísima Niña María de Tacna. Muy bien, Kirsten, un saludo y gracias por tu pregunta. ¿Qué tipo de recursos te gustaría tener? ¿Qué es lo que estás buscando que incorpore las sesiones? Por ejemplo, ¿qué cosas te gustaría que ofrezcamos? Mi primera pregunta es que ¿es posible que nos otorguen más ejemplos en la hoja de recursos? ¿Más ejemplos en general o de algún tema en particular te interesaría? Ejemplos, porque en cada sesión tenemos 5 días y necesitamos más recursos. Ok, en general, de todos los temas, ¿a ti te parece que hay que incorporar más recursos? Está bien, Kirsten, vamos a tomarlo en cuenta para incorporar más recursos. Cada día que pasa estamos tratando de mejorar lo que ofrecemos y sí, digamos, me quedo con la idea que ustedes, los estudiantes, están buscando más de lo que ofrecemos y vamos a tratar de estar a la altura de esa demanda, Kirsten. Kirsten, ¿tienes otra pregunta? Aprovecha que estás con el ministro. Disculpe, no entendí bien. Que aproveche si tienes otra pregunta para el ministro. Mi segunda pregunta es, en nuestro colegio utilizamos una plataforma que nos brinda Telefónica
que es muy interactiva, con juegos y videos. Pero, ¿sería posible tener una similar para Aprende en Casa? Bueno, en la plataforma de Aprendo en Casa, como tú dices, Kirsten, tiene recursos también para ofrecerles. Vamos a mirar qué es lo que tiene la plataforma que tú señalas para ver qué elementos podamos tomar en cuenta. Sí tenemos con la institución que tú has mencionado, tenemos algunas tareas conjuntas, así que vamos a mirar si es que esa plataforma también puede servirnos para darles a ustedes más herramientas, ¿no? Como estás pidiendo. Muy bien, Kirsten, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber conversado con el ministro. Ya seguramente el ministro apuntó todo lo que tú le has mencionado. Sí. Pero vamos a aprovechar, ¿qué tal les parece si aprovechamos para ver las imágenes de la semana? Vamos con eso. De los pequeños, ya experimentando desde su casa. Esto debe ser ciencia y tecnología, el curso, de todas maneras. Ah, ya experimentada, madre experimentada. Yo sé. Todas las semanas hago experimentos. ¿Cuál es el experimento más loco que te ha tocado hacer en estos días? Bueno, hasta ahora todo es fácil, la verdad, porque es una niñita de 4 años. Ya, claro. Pero se sorprenden los niños con todo. De verdad que tienen una capacidad para admirar lo que a nosotros de pronto nos parece obvio. Para ellos es un descubrimiento maravilloso y es lindo acompañarlos en ese proceso. Vean ustedes el talento que tienen también para el baile, ¿no es cierto? Además que son súper sueltos los chicos. Claro. Y esas son imágenes a nivel nacional, ¿no? Mira qué linda esta niña está haciendo su exposición con su tutú. y su varita. ¿Ah? Ahí tienes que aprender a través de la magia. Claro. Ahí está enseñando la tarea que ha hecho, que además se ve muy bien. Los chicos se esfuerzan bastante, se lo toman muy en serio, además les encanta el colegio. Y sigue ahí la profesora con el tutú. Claro. ¿No? Y escúchame, no nada de ¿cómo es? Nada de cursor ni puntero, no. Varita mágica. Me encanta. En forma de estrellita. Ahí está. Ahí está Belén también, contándonos un poco cómo va su experiencia con Aprendo en Casa. Tenemos ya a nuestro siguiente entrevistado, señor productor. ¿Usted si nos dirá? da la luz verde. Sí, tenemos al profesor Walter Velázquez Godoy, desde Huancavelica. Profesor, bienvenido a Diálogo Abierto. El Perú lo escucha. ¿Cómo está? Buenos días, muy contento pues y alegre a la vez por esta entrevista y agradecer pues a todos los que están viendo también la televisión y mandar siempre un mensaje positivo, de alegría y de esperanza a nuestro país en estos momentos difíciles. Profesor. Además hay que mencionar que el profesor Walter Velázquez es ganador del Premio Nacional Horacio Ceballos 2018 y él es el creador de Kipi, ¿no es cierto? Que ya es conocido Kipi, ¿no es cierto? Así es, bueno, siempre hay que repensar la parte pedagógica. Siempre nos han puesto un reto a los profesores de poder también seguir aportando un poquito más en nuestras comunidades, tal vez con muchos problemas, con muchas particularidades, pero siempre creo que los profesores también estamos siempre motivando y a la vez innovando un poquito más y que si es en bien de la educación mucho mejor. Y bueno, esta locura de Kipi que apoya a los niños, pues nació justamente en esta situación de emergencia, ¿no? Maravillosa iniciativa, profesora. Además estamos viendo que Kipi se transporta en burro para llegar a todas las localidades, las más alejadas, y que ningún niño se quede sin el programa Aprendo en Casa y tenga la posibilidad de estudiar, de aprender y de crecer. ¿Qué es lo más bonito, profesor Walter Velázquez, que le ha tocado vivir con los niños y con Kipi, por supuesto? Mira, en realidad, ante esta problemática, justo una mamá me comunica, me encuentra y me dice: profesor, quisiera que usted me apoye. Yo no sé leer ni escribir y por favor, ¿cómo puedo atender a mi niña con necesidades especiales?
y ahí fue el foco de decir, tenemos que hacer algún material un poquito más especializado que oriente a estas personas, y en ese sentido, pues, imagínate, tocar la puerta de una familia y decirle, mira, aquí tienes algunos libritos, aquí tienes a los alimentitos de Caliwarma, y que aparezca un robot en la puerta de tu casa y te diga, hola, ¿cómo estás? Vamos a aprender un momento. Entonces los niños como que se les genera un desequilibrio en ese momento, sueltan un poquito de alegría, y es el momento para entrar en confianza, y sobre todo eso, ¿no? Una sonrisa, una alegría, alguien que de repente por ahora no va a la escuela, pero siente que de repente alguien le va a enseñar algo. En realidad, esos pequeñitos detalles son tan bonitos y tan hermosos que prácticamente, pues como profesor también me llenan de mucha motivación, ¿no? Por supuesto que sí, profesor Walter. Gracias a usted, además, por haberle hecho posible, ¿no? Por llevar a Kipi a cada puerta de los estudiantes y eso, permitirles que ellos sientan la novedad, ¿no? Y no se pierdan las ganas de seguir aprendiendo. Como sabe, estamos con el ministro de Educación que lo escucha, profesor. Bueno, buenos días. En primer lugar, yo quería felicitarlo, profesor. Muy bien, profesor. La verdad que acá escuchando su experiencia y aprendiendo de su motivación, de su capacidad, sin duda es muy importante lo que usted hace, ¿no? Su creatividad para poder adaptarse a estas circunstancias. Sinceramente, me da mucha alegría poder conocerlo por esta vía y conversar con usted al menos un momento. No, el gusto es mío, ministro, y bueno, siempre tenemos, y muchísimas gracias más bien por dar la apertura y seguir difundiendo un poquito más de cultura, comunicación, pero de repente, bueno, alguien le quiere saludar, ministro, si nos da un segundo. Por favor. Sí, a ver. Acá, le voy a presentar directamente, acá tenemos a Kipi al costado, y bueno, es una niña robot, le comento, y bueno, Kipi, te voy a presentar acá al ministro de Educación. Estamos acá por TV Perú y no sé si quieres decirle algo, Kipi. Buenos días, ministro de Educación Martín Benavides. Le saluda la niña robot Kipi. Y estoy programada para compartir aprendizajes con los niños y niñas del Brain Huancavelica. Le envío un abrazo robótico desde mi corazón electrónico. Un saludo para ti también, Kipi. Ministro. Qué gusto de conocerte, Kipi. La verdad que me estoy muy sorprendido de conocerte en este momento. Y espero pues que nos sigas ayudando, llevando la educación a todos los niños y niñas del Brain en Huancavelica, gracias al apoyo también del profesor. Kipi me está diciendo algo, ministro. A ver. ¿Qué, Kipi? ¿Algo? Que no me haga preguntas difíciles nomás, profesor, por favor. Quisiera enviar un mensaje a todos los papás y mamás que nos están viendo a través de TV Perú. Ministro, dice si le permite. Claro, no sé, a ver, preguntemos, ministro, si le permite, quiere mandar un mensaje a todos los papis y mamis que están viendo por la televisión. Por favor, Kipi, adelante. A ver, Kipi, escuchamos todos. A ver, Kipi, no sé, si tú quieres, que en cualquier momento. Papitos y mamitas del planeta Tierra, hoy, desde mi corazón robótico, les digo que el mejor medio y recurso para ser buenos a los niños y niñas es hacerlos felices. Porque un niño feliz aprende mucho más. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, Kipi. Un poco muchas gracias, Kipi. A los papitos y mamitas. Estoy completamente de acuerdo con Kipi, profesora. Es muy importante que los niños y niñas estén motivados. Pensar en su felicidad, ese es el recurso más importante que tenemos para, a partir de eso, puedan desarrollar todos los aprendizajes que estamos buscando.
Así es, ministro, compartimos y bueno, nació una estrategia muy bonita, tal vez Kipi también, bueno, pues, se puede desplazar hasta una distancia de 30 metros, puede girar en 360 grados, le almacenamos los programas de Aprendo en Casa, audiolibros, además recita, canta, y eso es, gestionar un poquito el manejo tal vez de las emociones para los niños, para poder entrar en confianza, y a partir de eso, pues, tratar de llevar mensajes en este momento, eso, de esperanza, de alegría, que necesitamos fuerza en este momento, además también da algunos mensajes, bueno, básicamente esa interacción con los niños, y bueno, es una estrategia pues que he tratado de manejar en estos tiempos de pandemia, y tenemos, bueno, cada cierto tiempo, porque no se puede a diario estar con los niños por esta situación, cada cierto tiempo regresamos con Kipi, y créame que cada vez que regresamos le escriben muchas cartas, hacen muchos dibujos para Kipi, y eso también es muy bueno porque motiva a que sigan escribiendo, a que sigan dibujando, a que sigan pensando, y sobre todo a que sigan aprendiendo en esta época tan difícil, ¿no? Y sobre todo en estas localidades, pues que no llega internet, que no llega señal de televisión, radio, y entre comunidad y comunidad, inclusive hay hogares donde no tienen energía eléctrica. Pero a pesar de todo eso, creo que también el magisterio, los peruanos, somos muy creativos, sobre todo muchos profesores que también están haciendo muchas cosas maravillosas para atender sobre todo a estos nuestros niños, de repente que en este momento no lo están pasando tan bien, ministro. No, profesor, la verdad que son ustedes, tú, todos los docentes, digamos, que están haciendo un esfuerzo notable para adaptarse a estas circunstancias adversas. Son un orgullo del país. Yo espero conocerlo usted personalmente y también a Kipi en alguno de los viajes, hacer un recorrido con ustedes, ¿no? Para motivar a los chicos, a las chicas a seguir, digamos, pensando que la educación es un derecho y que tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades que se tienen, ¿no? Así que, nuevamente, profesor, un gusto conocerlo. Y a Kipi también. No, a usted, ministro, igual conocerlo por esta ventana, y bueno, y también agradecimiento a TV Perú por este pequeño espacio, sobre todo, ¿no? Bien, ministro, queríamos preguntarle justamente al profesor, porque acá nuestro productor está que se muere de curiosidad por saber qué significa Kipi, ¿no es cierto? Profesor, ¿qué significa Kipi? Kipi viene de la palabra justamente kipi, que es una palabra en quechua que significa cargar. Entonces, como en los cerros no hay pues energía de pared, Kipi tienen justo en su espaldita eso, esa mochilita, ese kipi donde carga su panel solar, se autorrecarga y continuamos nuestras aventuras digamos, hacia las diferentes comunidades con Kipi, ¿no? Además puede funcionar también como una radio. Si usted ve este agujero, y es algo particular de Kipi, Kipi no tiene boca. Ya, es ¿Por cierto. qué? Porque tiene un agujero en su pecho, porque Kipi nos habla desde su corazón robótico, ¿no? Entonces ese es el sentido y el mensaje. Además que Kipi encarna a la niña andina, a la niña rural, a la niña bilingüe, y a esta niña pues que comparte esperanza, alegría, y sobre todo juega mucho también, ¿no? Juega con los niños en este momento. Y bueno, ese es un poquito el personaje también de Kipi, que busca también ser una robot, una mejor ciudadana, que orienta al bien común como un eje transversal, inclusive que está en el currículo nacional, ¿no? Kipi, nos enterneces, y nos enternece también escuchar a tu creador realmente para tener toda esa filosofía, ¿no es cierto?, para ver la manera de que esta situación tan poco habitual que nos toca vivir sea más cercana para los niños y no se sientan tan raros, tan extraños de no poder ir a su colegio, sino que de pronto un día llega a casa una robot tan bonita como ella, y además que tiene toda esta filosofía y puede acercarle las clases y todo este mundo de aprendizaje. Así es. Claro que sí. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Walter Velázquez Godoy. Nos despedimos de él y de Kipi para seguir hablando con el ministro, por supuesto, que tiene todo un plan de alfabetización. Se viene una nueva etapa, además, en su gestión. Ministro, ¿de qué se trata esta alfabetización digital? Sí, bueno, como lo hemos podido ver ahora con el profesor y con Kipi,
es muy importante el que nosotros como Ministerio de Educación le demos herramientas a los docentes para este nuevo contexto digital. Estamos lanzando un programa nacional de alfabetización digital y para los docentes que están en servicio. Ese programa tiene su primer curso, empieza el 17, desde el 13 de julio están las inscripciones abiertas. Y con esto queremos dar la señal clara que vamos a acompañar a los docentes en todo su proceso de adaptación al mundo digital. Es un curso que tiene aproximadamente 9 sesiones a lo largo del año y vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de docentes, ¿no? Hasta el día de hoy, ya en los cursos anteriores hemos logrado capacitar a unos 300.000 docentes y apuntamos a que nos mantengamos en esos números o cerca de esos números para que cada vez más docentes manejen las herramientas digitales. Así que yo invito a todos los docentes del país que se inscriban en la plataforma PeroEduca en este curso y así puedan contar con más herramientas de las que ya tienen y de las que están usando para enfrentar esto que nos ha tocado vivir y que al mismo tiempo de ser una emergencia es una oportunidad de transformar la educación peruana, ¿no? Ministro, respecto al tema de las tablets, finalmente, ¿para cuándo van a ser entregadas? ¿Ya las han comprado? ¿En qué etapa del proceso nos encontramos? Sí, estamos en la etapa final. Ya hemos hecho todas las indagaciones adicionales sobre el postor que quedó luego del proceso de adjudicación pública. Estamos esperando, digamos, la carta fianza, ¿no?, del postor. Con eso se firma el contrato y ya estamos preparados para iniciar la distribución de las tablets. Estamos haciendo todo lo posible para que esto se inicie, como dije hace un tiempo, a fines de julio, ¿no? Y que progresivamente vayamos avanzando en agosto y septiembre, ¿no? Hay que recordar que estas tabletas no son solamente la máquina, están incorporadas con los contenidos pedagógicos de Aprendo en Casa para las que van a tener conexión offline, para las que no van a tener, para las que van a tener la posibilidad de conectarse en línea, van a poder descargarse todo Aprendo en Casa, y en ambos casos van a estar contenidos vinculados a aplicaciones en diferentes áreas, diferentes temas desarrolladas por nosotros, pero también otras que están al alcance de todos y están sido formadas en otros países, por otro tipo de comunidades educativas. Estamos tratando de aprovechar lo mejor que tenemos para dar a los estudiantes rurales, ¿no? Y además hemos desarrollado un gestor de contenidos para poder saber qué es lo que están haciendo los estudiantes con estas tabletas, ¿no? Y de manera tal de seguir conectados. Para ese programa también tenemos un curso específico para los docentes que van a ser beneficiarios de esas tabletas. Son más o menos 90.000 docentes. Con ellos ya hemos empezado también otro curso vinculado al uso de esas tabletas, ¿no? Y con eso también estamos complementando toda esta formación de capacidades para los docentes en materia digital. Muy bien, ministro. Vamos a revisar las preguntas que tienen algunos alumnos que hemos elegido aquí en claquetas, así que vamos a revisarlas, ¿le parece? Sí, por favor. Empecemos entonces. Tenemos a Alfonso, que es alumno de primer año de secundaria en Cajamarca, y le pregunta: buenos días, señor ministro. Quería contarle que mi profesor de ciencias, Tomás, es muy bueno con todos nosotros. Cuando llueve, nuestro profesor siempre encuentra la manera de contactarnos. Por eso mi mamá nos sugirió nominarlo a un premio o a varios, porque en verdad se preocupa mucho por nosotros y merece un reconocimiento. ¿Existen maneras para reconocer el trabajo de mi profesor? Sí, bueno, hay muchas, Walter. Hay una en concreto que es el concurso de las palmas magisteriales, que es el 14 de agosto, se cierran las inscripciones. Ahorita podrías postular a tu profesor Walter, hay que ponerse de acuerdo con tu mamá, tu papá, la institución educativa y armar, digamos, un expediente para su postulación, ¿no? Hay una serie de concursos, la más cercana es esa. Siempre el Ministerio de Educación busca reconocer a los buenos docentes, como el profesor Walter, por ejemplo, que también es un profesor premiado, y los otros profesores que han estado en programas anteriores, ¿no? Hay profesores que necesitamos reconocer y de esa manera convertirlos en ejemplos de otros docentes y también en ejemplos de nosotros mismos. Así que, Walter, habla con tu director, tu papá, tu mamá y preparen el expediente de tu profe para lanzarlo al concurso Palmas Magisteriales.
Bien, tenemos la siguiente pregunta también que aparece en pantalla. Ahí está, señor ministro, mis compañeros y yo siempre vemos Aprendo en Casa por la televisión y escuchamos los programas por la radio. Mi profesora nos ha enviado muchas actividades por fiestas patrias y queríamos hacer llegar nuestros trabajos porque aquí en Tacna estamos muy orgullosos de ser peruanos. Espero que los programas continúen con estos temas. Es Tatiana, alumna de 6º grado de primaria de Tacna. Sí, Tatiana, efectivamente este es el mes de celebración de la patria, es el mes donde Aprende en Casa está incorporando una serie de contenidos vinculados a nuestra tradición, a la necesidad de reconocernos como parte de una nación, a nuestros héroes, a las cosas buenas que tiene el país, para de esa manera acercarnos mucho más en términos de la identidad que es necesario que compartamos todos, ¿no? Eso va a continuar sin duda y al mismo tiempo quería comentarte, Tatiana, que tenemos un pequeño concurso que se llama Soy Mejor Peruano ¿Cuándo? Y lo que estamos tratando es que los estudiantes nos envíen digamos, ideas que tengan sobre este tema a las redes oficiales del Minedu para poder mirarlas, evaluarlas y a partir de eso tratar de usarlas como ejemplo de futuros contenidos del curso y seguir en esta línea de incorporar cada vez más ideas importantes sobre nuestra ciudadanía, sobre nuestro país, sobre las cosas buenas que tenemos en este país, ¿no? Muy bien, tenemos la última pregunta. ¿Tenemos más preguntas? Ustedes dirán, señor director. Ahí está, la última pregunta dice: buenos días. Soy Francisco, tengo 14 años y vivo en Lima. Tengo un hermano menor que tiene autismo y aunque ve los programas de Aprendo en Casa conmigo, a veces no los ve completos y algunos temas son difíciles para él. ¿Hay programas para niños con autismo? Pregunta Francisco, alumno de 3er año de secundaria de Lima. Ministro. Sí, efectivamente, Francisco, nosotros estamos cada vez más tratando de incorporar contenidos para la educación inclusiva. Tenemos materiales en la web y en Radio Nacional para la educación básica especial y estamos organizando con TV Perú un programa especial para la educación básica especial que ya estaremos anunciando pronto, ¿no? Bien, ministro, muchas gracias. Vamos a recordar ahora los horarios de Aprendo en Casa, así como los canales por los cuales usted puede recibir la información para sus hijos, ¿verdad? Tenemos los horarios: inicial 9:30 a 10 de la mañana. Primaria 10 de la mañana a 11 de la mañana. Secundaria 2 de la tarde y 4 de la tarde. Recuerda también que está la plataforma virtual a través del cual usted puede acceder al contenido. Ahí está apareciendo en pantalla, aprendoencasa.pe. Muy bien. Aprovechamos para despedir al ministro que, como siempre, nos acompaña cada sábado y nos vemos la próxima semana, ministro, con más detalles. Nos vemos. Sí, muchas gracias nuevamente. Bien, nosotros hacemos una pausa comercial y tenemos que regresar para hablar sobre la campaña Corazón Azul contra la trata de personas. Muy bien, volvemos. Vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, tiene que ver con la lucha contra la trata de personas, un delito que se ha convertido en la segunda esclavitud, así lo llaman ahora. Personas, niños, niñas que están, mujeres, hombres que están, sobre todo mujeres, ¿no?, que están privados de su libertad, que no tienen voluntad de decisión, que son captadas por redes de tratantes, por organizaciones criminales perfectamente estructuradas que les ofrecen un trabajo o que les ofrecen algo y que al final termina siendo completamente diferente y muchos de ellos terminan en prostíbulos y en sitios condenados a brindar servicio sexual, ¿no? Eso se suma a las últimas cifras que se han dado sobre mujeres y niños desaparecidos, ¿no?, que no se está viendo y se está haciendo un llamado de atención. Vamos a conversar con Juan Antonio Fernández Gerí, él es director general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, sobre esa campaña Corazón Azul contra la trata de personas. Señor Fernández, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Bienvenido. Un gusto de poder estar en su programa para poder colaborar y difundir lo que es nuestra campaña azul en este mes propicio de que seguimos la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas desde hace 7 años
con el Ministerio del Interior, que es el ente rector en la política de lucha contra la trata de personas, a su disposición. Yo quisiera conversar preguntándole sobre las cifras, la cantidad de mujeres, niños que se han visto involucrados en una red de tratantes de personas y también el número de personas rescatadas en nuestro país. Bueno, las cifras nos las proporciona la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes de la Policía Nacional del Perú. En el año 2019, último pasado, en estas circunstancias estamos en una etapa de emergencia sanitaria nacional sui generis. Le voy a dar data del año 2019 y lo que tenemos de este año. En el 2019, la información que le hago mención ha permitido realizar alrededor de 161 operativos a nivel nacional, de los cuales se ha rescatado un mayor número de víctimas, fundamentalmente mujeres, 1.054 víctimas, de las cuales 907 son mujeres y 147 han sido varones. De este número total, el 25% han sido rescatadas, corresponden a niños, niñas y adolescentes. Esta es la cifra del año pasado. Este año, al mes de junio, también se han realizado operativos, no obstante la situación de emergencia nacional y la pandemia mundial que nos afecta. En enero y febrero ha sido naturalmente los de mayor producción operativa por parte de nuestros efectivos policiales especializados en la División contra la Trata. De estos datos se rescataron 437 víctimas, de las cuales 391 han sido mujeres, 42 han sido varones, y de este número 68 menores de edad, 38 mujeres y 30 varones. Hay que precisar que las víctimas extranjeras rescatadas en el año 2019 representan una cifra muy alta, 454 han sido extranjeras. De ese número, inclusive, 437 han sido mujeres y solamente 17 varones. Estos años se ha incrementado naturalmente el número de víctimas extranjeras en nuestro país. Hay que considerar de que ha habido un flujo migratorio considerable de más de 1 millón de personas de nacionalidad venezolana, y por eso que este número es un número alto, son más de 300 personas, mujeres de nacionalidad venezolana que han sido víctimas de este flagelo, como usted lo ha mencionado al iniciar, de la explotación del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo? Sí, dígame. Sí, no, termine de dar las cifras, por favor. Bueno, 96 ecuatorianas y 54 colombianas en el año 2019. Siempre el margen ha sido mayor al número de cifras que representa en su condición de nacionalidad venezolana, por las razones que todos conocemos y el flujo migratorio que ha ocurrido en los últimos 2 años, ¿no? De más de 1 millón de personas en nuestro país. Ahora, ¿cómo trabaja el Ministerio del Interior en este tema específicamente? Es un tema... es un flagelo en realidad que ya tiene larga data en nuestro país, pero ¿cómo lo trabaja más allá de las campañas? ¿Saben qué lugares van a parar estas personas? Digamos, ¿hay puntos focalizados? ¿Cómo se hace el trabajo de inteligencia? A lo que podemos saber, ¿no? A ver, le explico. El sector del interior es el ente rector de la política. En la política de trata, que en este momento se está reformulando. Esperemos hasta el mes de noviembre o diciembre tener un producto que vaya acorde a los lineamientos que establece ese plan dentro de las políticas del Estado. Se está trabajando sobre la base de una política que ya lo teníamos delineado años atrás, pero asimismo nosotros ponemos en práctica, llevamos en práctica el plan contra la trata, de lucha contra el delito de trata de personas, que va en una propuesta de quinquenio de 2017 al 2021. Si bien es cierto, yo he asumido recién hace 6 semanas la dirección general, estamos dinamizando esta práctica como sector rector contra la lucha de trata de personas. Correcto. Esto no es un trabajo sectorial único, sino multisectorial. A través de la ejecución de este plan de lucha contra la trata 2017-2021, participan
diferentes otros sectores ministeriales, como el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, organismos institucionales autónomos como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y parte de la sociedad civil organizada. Esta comisión multisectorial, si bien es cierto por efectos de la pandemia, este año no ha habido reuniones más que solamente una virtual, sí los grupos de trabajo, que hay 4 grupos de trabajo que han continuado su labor llevándose a la plataforma virtual y han seguido construyendo una hoja de ruta que tenemos marcada desde el 2017 hasta el 2021. Señor Fernández. Dígame. Sí, a mí me gustaría conversar sobre el tema de las modalidades. Cómo una niña, un adolescente o una mujer cae en una red de tratantes. Existe una modalidad muy conocida que usted seguramente nos la podrá describir mejor, que es la modalidad de enganche. Quiere decir que se le adelanta el pago durante algunos meses y luego se genera, o con la promesa de que este adelanto será descontado de su sueldo, y luego se genera esta práctica de servicio por esta deuda. Bueno, está usted hablando del tema de explotación laboral. Sí. En el tema de la trata, bueno, es todo una trazabilidad, por decirlo de algún término que se entienda mejor, es todo un proceso, ¿no? Se inicia con la captación de la persona, el transporte de esa persona, el traslado y la acogida y finalmente la explotación laboral. En todo ese proceso surge una serie de engaños para confundir a la posible víctima y finalmente cae en redes, como usted lo manifiesta, pero que en el país no son redes internacionales, sino son grupos de familia, elementos delictivos asociados para cometer este ilícito penal y, bueno, van, en el caso de explotación laboral, van pues a lugares de industrias extractivas mayormente. En experiencias anteriores, cuando trabajábamos en el Ministerio Público, en mi persona y en la presidencia del Consejo de Ministros, esta realidad la hemos palpado en los campos de minería ilegal en lugares como Madre de Dios, Puno, zonas de la Amazonía, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la situación actual de La Pampa en Madre de Dios, siendo esta una de las regiones que presenta mayor número de casos de trata de personas y que además es un delito conexo de la minería ilegal? Es cierto, pero en La Pampa desde el mes de febrero hay un operativo de permanencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, lo cual ha minimizado este tipo de hechos delictivos. Más bien en el año 2020 lo que ha ocurrido es de que, bueno, Lima sigue manteniéndose con un número alto en incidencia del delito de trata de personas, pero sigue Ancash, Cusco y Puno. Y Madre de Dios más bien ha minimizado a cifras muy menores de las que anteriormente se reportaba. Ahora, ¿cómo concientizar a la gente para que lo denuncie? Porque digamos, es bien difícil de pensar que la gente no se dé cuenta. Es decir, si estamos en zonas alejadas y hay un bar, por ejemplo, y hay mujeres en el bar, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Mujeres en el bar que son menores de edad, los repartidores de productos, de comida, cerveza, gaseosas en el bar, no es muy difícil que se den cuenta que algo raro está pasando. ¿Por qué no se denuncia esos hechos? Fíjese, precisamente la campaña Corazón Azul busca y persigue eso, sensibilizar la lucha contra la trata de personas y su impacto en la sociedad. Nos falta a nosotros promover una cultura de denuncia y tenemos los medios. El sector, por ejemplo, tiene una línea gratuita, la 1818, que de cualquier punto del país, utilizando un celular o un teléfono fijo, puede llamar. Es una línea gratuita y inmediatamente todos los servicios del Estado se comienzan a articular, iniciándose por la policía, el Ministerio Público que tiene su unidad de víctimas y testigos, el Ministerio de la Mujer, o sea, todos, pero lo que nos falta es realmente generar un poco más una cultura de denuncia en cuestión a la reflexión que usted está haciendo. Por eso es que la campaña Corazón Azul, que ha sido una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, el sector del interior por 7º año consecutivo lo realiza. Naturalmente que en estos momentos nosotros estamos dentro de un enfoque virtual mayormente por los mismos
hechos que estamos pasando de la pandemia nacional y el estado de emergencia sanitaria nacional. Pero esta campaña pues, a nosotros permite sensibilizar, crear en las personas, cualquiera comunes, un espíritu más solidario con las víctimas de la trata de personas. Por eso es de que a nosotros nos interesa que durante toda esta quincena de julio, para llegar hasta el día final, los medios de comunicación como ustedes nos ayuden a colaborar en esta sensibilización y sobre todo el conocimiento de lo que significa este delito, ¿no? Este es un problema que nosotros tenemos que tratar de evitar y reducir los índices, crear mayor compromiso de las autoridades a nivel nacional y local. Fíjese que a nivel regional y local hay mesas de trabajo, así como a nivel nacional tenemos una comisión multisectorial, también hay mesas de trabajo, pero no todas las regiones tienen una identidad más proactiva con estas mesas regionales. No todas les dotan de recursos presupuestales para que esas mesas de trabajo trabajen. Entonces, esta es una labor también de participación, de compromiso de las autoridades. Ahora, en esta campaña, por ejemplo, estamos motivando a los jóvenes a participar porque estimamos que la participación de los jóvenes de manera activa permite difundir de manera más proactiva el conocimiento y la sensibilización de este problema. Correcto, Corazón Azul, azul porque bueno, es el color de Naciones Unidas, es con quienes se está desarrollando esta campaña a nivel internacional, porque no solamente en nuestro país, Brasil, México, otros lugares también se han sumado. Así es, Corazón Azul representa el color de Naciones Unidas para advertir el compromiso a nivel mundial de esta instancia del orbe que agrupa a todos los países civilizados de nuestro planeta, pero además también nos permite a nosotros a nivel nacional difundirlo de nuestras redes sociales. Hay que recordar que nosotros tenemos una red social muy activa de más de 12.000 del movimiento Ramón Castilla. Entonces, a través del movimiento Ramón Castilla hemos trasladado a una... Se congeló la imagen del señor Juan Antonio Fernández Querí, director general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior. Importante lo que nos está comentando esta mañana, porque lo que busca esta campaña es justamente sensibilizar sobre el tema, lo que tú mencionabas, que si alguno de nosotros en algún momento tenemos información de que está pasando algo extraño en algún bar, en alguna discoteca o donde sea el lugar, pues tengamos el coraje de denunciarlo, saber además que esta denuncia puede ser, digamos, anónima y que hay una protección también para que denuncia. Lo que decía el señor Juan Antonio, lástima que hayamos perdido la comunicación, me parecía importante en el sentido de que en nuestro país no existen organizaciones internacionales de trata de personas, que son familias las que se dedican a esclavizar con otros seres humanos. Tremendo, ¿no? Lo que nos ha comentado esta mañana. Tremendo. Y solamente como dato, antes de irnos a la información en vivo que tenemos, esta semana nada más, agentes de la Oficina de Inteligencia de San Martín de Porres intervino a una mujer que fue contactada por la venezolana Anlis Andrea Lucía Jiménez, de 32 años, que le propuso vender a su hijo recién nacido a una pareja de esposos chilenos por $30.000. ¿No? Según las investigaciones de la policía, la extranjera captó vía red social Facebook a la gestante, a quien la sacó de su domicilio. Vamos rápidamente hasta Palacio de Gobierno. Bueno, parece ser que ya empiezan las reuniones, ¿no es cierto?, con el Premier, con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y las distintas fuerzas políticas que les habíamos mencionado desde temprano. Acción Popular ha llegado ya a Palacio de Gobierno justamente para sostener esta reunión con el Premier Pedro Cateriano en esta ronda que busca pues un acercamiento, ¿no?, con el Parlamento y ver puntos de encuentro, que es lo que necesita, sobre todo en este año tan corto que nos queda, porque estamos a 9 meses de las elecciones generales. Hoy supuestamente hablará con Acción Popular, APP, Podemos y el Partido Morado. Esto en vías de presentarse también, buscando el voto de confianza del gabinete antes del 28 de julio. La fecha tentativa era el 23 de julio para que el presidente pueda dar su discurso el 28 con total tranquilidad. Pero resulta que el 23 el Congreso tiene planeado presentarse o hacer un pleno descentralizado en Arequipa. Vamos a ver si este puede ser uno de los primeros acuerdos y en todo caso cuál sería la fecha de presentación del gabinete. Hay que recordar que desde que el Premier lo solicita oficialmente el presidente del Parlamento, tiene 30 días el Parlamento para citarlo.
pero claro, ellos están pidiendo que sea antes de 28 de julio, ¿no? Además no tenemos mucho tiempo, teniendo en cuenta eso, que es un congreso que no tiene mucho tiempo, ¿no? Deberíamos avanzar lo más rápido que se pueda. No sé si ya tenemos la comunicación. Bueno, nuestra compañera Carla Mendoza está en Palacio de Gobierno justamente para conversar y contarnos respecto a la previa de estas reuniones. Carla, ¿cómo estás? Adelante. Buenos días, adelante. Carla, adelante, creo que no nos ha escuchado. Buenos días. Muy buenos días, sí, recién pude escucharlas. Compañera, sí, me encuentro precisamente con el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, y es que dentro de muy poquito nada más, bueno, desde que termine esa entrevista va a poder ingresar para reunirse con el premier Pedro Cateriano, y hay otros colegas, otros también miembros de Acción Popular, entre ellos Mesías Guevara, Johnny Lescano, que ya se encuentran adentro. Muy buenos días, bienvenido a TV Perú. Las expectativas de este encuentro que van a sostener con el premier Pedro Cateriano. Bueno, yo creo que venimos a escuchar básicamente, ¿no? A ver qué cosa es lo que va a hacer el país en los próximos meses hasta que termine el gobierno. Queremos escuchar y queremos también que nos escuchen. Vamos a... ¿Qué van a proponer ustedes? Bueno, prioridades. Proponer prioridades. ¿Cuáles serían estas? Las prioridades son la salud y la economía, ¿no? Son dos prioridades tremendas. Reforma total del Estado. El Estado ha colapsado. La pandemia nos ha llevado a comprobar que el Estado no funciona, que es un Estado que ha funcionado para unos y no para todos, que ha habido dinero, pero que no se ha desarrollado el país, que no funcionan los servicios públicos, que no funcionan las autoridades, en fin. Hay que hacer una reforma total del Estado y una reestructuración del presupuesto. ¿Hay optimismo con este encuentro? Sí, bueno, yo creo que cualquier encuentro, cualquier diálogo es siempre bueno y necesario con quien sea, más aún si son actores políticos. Así que yo creo que el diálogo es importante, que el primer ministro Cateriano haya dejado un poco su posición, digamos, confrontacional a veces, y que abra el diálogo, que es fundamental para el país, para el gobierno y para salir de la crisis. En el caso del diálogo interno al interior de la bancada de Acción Popular, usted mencionaba que efectivamente los congresistas son nuevos, pero hubo un compromiso por parte de, digamos, los anteriores congresistas de Acción Popular con continuar con la reforma política y electoral. Digamos, ¿han podido reunirse con los actuales congresistas para ver cómo se va a tomar, cómo se va a dirigir de ahora en adelante la bancada? Las reuniones son complicadas por el tema de la pandemia, ¿no? Hemos tenido reuniones parciales, no totales, pero claro, son personas que tienen muy buena voluntad, pero que están aprendiendo a hacer política. El Parlamento es complicado adaptarse al Parlamento al principio, porque es una cosa nueva para muchos. Creo que fue un error prohibir la reelección parlamentaria, por supuesto, porque le ha quitado la experiencia, mucha experiencia al Congreso. Pero en todo caso, me parece que hay que rescatar un poco lo que se ha hecho. O sea, en el Perú no hay muchas cosas nuevas que hacer. Hay que hacer bien las cosas que ya existen. Y eso es lo que hay que recomendarles, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Ya en su nota nos reuniremos después al terminar esta reunión. Y es que, bueno, la primera reunión de hoy día sábado es precisamente con la bancada de Acción Popular. Hay otras reuniones pendientes, pero se van a realizar en la tarde, así que estaremos pendientes también de ellos. Y esta es la información que tenemos a esta hora del día. Al terminar seguramente podremos contar a qué acuerdos se han llegado por parte de esta reunión entre el premier Pedro Cateriano y miembros de Acción Popular. Con esta información yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias a nuestra compañera Carla Mendoza en la puerta de Palacio, donde se está llevando a cabo esta importante reunión. Hemos llegado al final. Así es, bueno, vamos a estar esperando entonces qué pasa durante la próxima semana, las reuniones y en qué quedan, ¿no es cierto?, tanto el Ejecutivo al mando de Cateriano y el Gabinete y el Legislativo, y eso lo veremos la próxima semana. Nos vemos. Gracias, buenos días.